vamos a entrar a nuestro siguiente tema, porque hay muchas injerencias respecto a la ley de 40 horas. Muchos expertos advierten que los nuevos criterios para definir quiénes quedarán excluidos podrían afectar el ambiente laboral. Nos acompaña el abogado Christian Becker en línea. ¿Cómo está, abogado? Buen día. Muy buenos días, Pablo. Un gusto hablar contigo. Igualmente, gracias por aceptar la llamada para explicar un poco las implicancias que tiene la nueva ley de las 40 horas que va a entrar en vigencia el 26 de abril, donde la reducción de la jornada laboral será de manera gradual, pasando primero de 45 a 44 para llegar a las 40 en el 2028. Sin embargo, hay otras normas que sí comenzarán a aplicarse desde este año. ¿Cómo podemos explicar el gran marco de esta nueva ley? Claro, es una ley un tanto compleja porque tiene etapas, como lo mencionaste. Hay que ir rebajando una hora de la jornada semanal por año. Esto concluye el año 2028, llegando a las 40 horas, sin perjuicio de que los empleadores decidan adelantar el beneficio, como ha ocurrido con algunos bancos que han decidido derechamente aplicar la jornada de 40 horas final de manera adelantada. En ese caso, es importante destacar que si el empleador concede el beneficio de forma anticipada, no hay vuelta atrás. O sea, no puede decir, ya sabes qué, ahora lo voy a implementar gradualmente. No es retroactivo. No, porque una vez que tú, como empleador, concedes un derecho en materia laboral, este se solidifica. Es decir, queda dentro del patrimonio del trabajador. Pasa a ser un derecho adquirido, como se dice comúnmente. Y también es importante destacar, en base a las consultas que nos llegan, que es un beneficio, porque algunos creen que si me bajan la jornada laboral me van a bajar proporcionalmente la remuneración. No, la remuneración se mantiene, es decir, yo por el mismo sueldo trabajo menos horas. Por lo tanto, si tú dividieras el sueldo por la cantidad de horas trabajadas, te va a resultar de que ahora te pagan más por hora. Ya, perfecto. Pero también hay 4 causales de exclusión de limitación de jornada de trabajo. Entiéndase, claro. Los trabajadores que prestan servicio a distintos empleadores, los gerentes, administradores, apoderados con facultades de administración y todos aquellos que trabajen sin fiscalización superior inmediata, los contratados de acuerdo con este código para prestar servicios en su domicilio o en un lugar libremente elegido por ellos. Agentes comisionistas y de seguros, vendedores viajantes, cobradores y demás similares que no ejerzan sus funciones en el local del establecimiento. Claro, ahora se reducen a 2, ¿ya? Y eso es lo que genera un poco de conflicto. Se mantiene una que es la clásica y por la cual existe realmente la naturaleza del artículo 22, que es la representación, la administración, es decir, trabajadores que se encuentran en la más alta esfera de poder en la empresa, que son quienes representan a la compañía. ¿Ya? Ellos, naturalmente, tienen que estar con una jornada libre, como establece el artículo 22, es decir, ellos no tienen hora de entrada ni hora de salida, tienen que estar disponibles para la empresa prácticamente los 7 días de la semana en cualquier momento. Y ese gran deber y carga va generalmente acompañado de una gran remuneración, porque los más altos cargos tienen las más altas remuneraciones. Ahora, ¿qué es lo que había antes de esta reforma? Había una suerte de esclavitud encubierta, en el sentido de que habían trabajadores que no tenían esas características e igualmente quedaban libres de jornada. Entonces, estos trabajadores podían ser requeridos por el empleador en cualquier momento y su remuneración era mediana o baja y no se condecía con esta alta responsabilidad. Lo que va a pasar ahora es que con la reforma, los trabajadores van a poder solicitar a la Inspección del Trabajo que se revise si acaso ese artículo 22 que les obliga, es decir, no tienen que marcar entrada y salida, es realmente cumplidor de los requisitos que mencionamos, que representa la empresa o que sea sin trabajador supervisión directa. Y si la Dirección del Trabajo encuentra que no están estos elementos realmente en el contrato, ese trabajador va a pasar a jornada regular, entrada y salida, y por lo tanto va a gozar del beneficio de la reducción, porque el beneficio de la reducción es solamente para aquellos trabajadores que tienen jornada regular, es decir, que marcan entrada y salida. Ya, nos están llegando algunos casos, estamos conversando con el abogado Christian Becker. Pablo, hay guardias que trabajan 12 horas, sistema 4x4, y no entramos al sistema de 40 horas. Claro, ellos hay que ver caso a caso si ellos están realmente dentro de la supervisión inmediata. ¿Por qué? Porque ahora con los medios tecnológicos ya no es
problema que un trabajador trabaje en otro lugar. Si otro trabajador trabaja por ejemplo, yo tengo una empresa de seguridad, como señala el auditor, y la empresa opera en Antofagasta, pero la gerencia y los recursos humanos están en Santiago, no por eso está ausente el elemento de la supervisión inmediata y directa, porque yo a través de medios telemáticos sí puedo ejercer dicho punto. Y si lo puedo hacer, entonces el trabajador entra a la jornada regular y por lo tanto tiene derecho a la reducción de jornada. Si el auditor manifiesta que no es así, es porque no ha intervenido todavía la inspección del trabajo. Esto debiera ser un procedimiento pacífico entre empleador y trabajador, porque está regulado en la ley y además hay una segunda instancia, de manera que si el empleador o el trabajador no quedan satisfechos con la calificación que hace la inspección, uno puede ir al juzgado del trabajo, el que tiene que resolver en un plazo de 5 días. Nos pregunta por acá un amigo, ¿qué pasa con el caso de los conductores de camiones? Claro, los conductores de camiones depende del tamaño de la empresa, porque hay algunos que tienen cierta autonomía más que otros y siempre va a tener que establecerse claramente con el recurso humano de la empresa si va a quedar sujeto al artículo 22 o con jornada. Si queda con jornada, tiene derecho al beneficio de la reducción. Si queda sujeto al artículo 22 y el trabajador considera que, digámoslo, una persona que trabaja en transporte no representa a la empresa, entonces habría que ver si acaso puede ejercer su trabajo sin supervisión inmediata y directa, y muchas veces no es así porque tiene GPS y radiocontrol. Entonces tendría que ser un trabajador de jornada y por lo tanto acceder al beneficio. Perfecto. Por acá, por favor, ¿puedes consultar qué pasa con los profesores? Hay contratos de 44 horas y otros de 42. Claro, los que tienen contratos de 42 horas están gozando de un beneficio extra que le dio el empleador. Como decíamos al principio de la entrevista, el empleador es libre de otorgar inmediatamente 40 horas o también 42, pero por lo menos debe entregar 44 horas a partir del 26 de abril de este año. Ya. Entonces, ¿por qué se producen estas disparidades? Es porque tenemos cierta autonomía de la voluntad, que es una libertad contractual que tenemos todas las personas de ir estableciendo mejores contratos en un lugar y en otro, pero siempre hay un marco legal, un límite, y esos dos casos que menciona Pablo, 42 y 44, están dentro del límite legal actual. Ya, pero sí, acá también otra consulta, ¿qué pasa con los trabajadores de hotelería que tienen turnos a veces hasta de 12 horas? Claro, hay ciertos rubros especiales como los cines, los restaurantes, los hoteles, que tienen un régimen especial establecido en otra norma, que no es el artículo 22, y que señala que ellos pueden trabajar incluso en días feriados, ¿ya? ¿Qué es lo que se hace ahí? Se hacen turnos, es decir, esos trabajadores que tienen que trabajar en días feriados o domingos o feriados especiales, también tienen derecho a un descanso posteriormente en otro feriado o en otro día incluso laboral normal, como los días lunes. Por eso muchas veces los restaurantes no operan los días lunes, porque justamente es la manera de compensar aquellos días que son feriados y tienen que trabajarlos, lo compensa con otros días en la semana. Pero eso obedece a un tema distinto a la reducción de jornada, obedece simplemente a la excepción de feriados que tienen ciertos rubros, ciertas áreas, ciertas industrias por su naturaleza. Ya, están llegando muchas consultas, estamos conversando con el abogado Christian Becker, entendemos, por tiempo también no las podemos leer todas, pero tratamos de abarcar la mayor cantidad de espacio. Hugo, por acá, ¿qué pasa con los turnos 7x7 en minería? Claro, lo mismo que te decía antes, puede haber cierta confusión en cuanto a lo que es el sistema de turno. Esta ley de 40 horas no viene a alterar eso. Esta ley de 40 horas lo que viene a hacer es a reducir la jornada. Ahora, si con la reducción de jornada a ti matemáticamente te da que esos turnos de 7x7 en minería no se adecúan a 44 horas, entonces empleador y trabajador van a tener que firmar un anexo de contrato, cambiando los turnos, de manera que la totalidad de horas trabajadas a la semana calce con estas nuevas 44 horas que se imponen a partir del 26 de abril. Perfecto. Bueno, Cristian, queremos agradecerte primero la gentileza, el tiempo. Christian Becker, abogado, de explicarnos un poco las implicancias de esta ley de las 40 horas que entrará en vigencia el 26 de abril. Que tengas buen domingo. Muchas gracias, Pablo. Gracias por la invitación y si tienen cualquier duda, no duden en entrar a nuestra página web, beckerabogados.cl, donde encontrarán blogs y videos explicativos sobre este tema. La última, ¿sí? Muy cortito, lo último. Dice, acá nos escribe Michelle, dice,
¿Qué pasa con los periodistas de empresas que nos contratan con artículo 22 pero cumplimos horario y además hacemos horas extra al organizar eventos? Claro, justamente ese es un rubro que me lo han preguntado antes. ¿Ya? Y van a tener que transparentar. Esa es la palabra en realidad. Porque perfecto. Si es un artículo 22, antes de esta ley se podía como darle a cualquier persona el artículo 22, ahora van a tener que ser solamente gerentes, representantes de la empresa o personas que trabajen sin supervisión inmediata, que todavía no está claro quiénes son porque no ha habido casuística. ¿Ya? Pero ese caso particularmente que tú señalas, tiene toda la característica de ser un trabajo con jornada que debe establecerse y por lo tanto va a acceder al beneficio. Perfecto. Ahora sí, Cristian, muchas gracias. Muchas gracias, Pablo. Bueno, muy bien. Chao. Ya, pues, ahí está Cristian Becker, abogado explicándonos las implicancias de todo.